Bien, entonces ya habíamos comentado anteriormente cuáles van a ser los delitos que se persiguen por denuncia. Lo que vamos a complementar ahora en este momento es qué sucede con los delitos que se persiguen por querella y que ya habíamos indicado nosotros que la querella tendrá que ser llevada a cabo, por supuesto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros sabemos perfectamente que se inicia, ¿sí? La querella con la intervención de la Secretaría, ¿ok? Entonces, en los delitos fiscales en los que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio, y entonces el daño o el perjuicio se pueda cuantificar, ¿sí? La misma Secretaría hará la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o en la propia querella. Ahí es donde se tendrá que especificar. La citada cuantificación que estamos mencionando, cuantificación es obviamente determinar a cuánto asciende el monto de lo defraudado. Entonces, esto solamente va a surtir efectos ya cuando se inició el procedimiento penal, ¿ok? Y entonces, sabemos nosotros perfectamente que por evasión fiscal, ¿sí? Por no pagar impuestos, sí hay pena privativa de la libertad, ¿verdad? Entonces, pues es una cuestión delicada. Evadir el pago de impuestos sí puede traer como una consecuencia esa pena de carácter corporal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que lo que resulta es, por supuesto, una condena a la reparación del daño, en el caso de suceder de esa manera, la autoridad competente deberá considerar la cuantificación de la que hablábamos hace un momento, ¿ok? Esa cuantificación deberá de considerarla para efecto de determinar, obviamente, mm, si corresponde, ¿verdad? La situación de la libertad en un momento determinado, porque sí, para efecto de la condena a esa reparación del daño, la autoridad competente deberá considerar esa cuantificación, ¿ok? Dentro de esa cuantificación deberá incluir la actualización y los recargos que se hubieran determinado. ¿Y quién va a hacer esa determinación? La misma autoridad fiscal. Obviamente, a la fecha en la que se va a dictar la condena, ¿no? En el caso de que el imputado ya hubiese pagado, ¿sí?, el interés fiscal que se le haya asignado y que haya estado este pago a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí, la autoridad judicial, a solicitud obviamente del imputado, podrá considerar este pago para efecto de la determinación de providencias precautorias, ¿no? Para efecto de la imposición o la modificación de las medidas cautelares que se hubieran dictado. Se van a considerar obviamente todos estos aspectos para efecto de, como ya habíamos indicado, ¿no?, en un momento determinado, resolver sobre las providencias precautorias. Para llevar a cabo esto, la autoridad competente tomará como base esa cuantificación que ya se mencionó. Y obviamente que esté actualizada, ¿ok? Y como decíamos nosotros, todos los recargos que se hayan determinado por la misma autoridad fiscal, ¿ok? Entonces, sí, es muy interesante este aspecto y qué delicado, ¿no? Cuando se evade, tal vez pensaríamos, no pasa nada, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con Hacienda, con la evasión de impuestos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales, conforme obviamente a los límites máximo, mínimo, ¿sí?, de obvio del monto de las cantidades que van a constituir el perjuicio que va a sufrir la Secretaría, por supuesto, esto se tiene que determinar y se determinará conforme
a lo que establezca en el momento de efectuarse la conducta que fue considerada el delito propiamente, ¿ok? Hacia grandes rasgos es algo de lo que se establece en el contenido del artículo 92. Qué importante es que ustedes no pasen por alto de lo que hablábamos hace un momento. Este artículo nos determina, por supuesto, los requisitos de procedibilidad, ¿ok? Que es algo de lo que se nos pide en nuestro programa, ¿ok? Entonces, ahora nada más nos restaría agregar otros aspectos que nos especifica también el mismo Código Fiscal de la Federación en otros preceptos. Entre ellos, por ejemplo, lo que determina el artículo 93. Este artículo específicamente nos habla del supuesto de cuando una autoridad tenga conocimiento de la probable responsabilidad o de la probable existencia de un delito, obviamente de los que se establecen, de los que se prescriben o de los que están previstos en el mismo código, y que estos obviamente ya sea que se persigan de oficio en un momento determinado, porque pudiera ser ese el caso, ¿verdad? Que sean perseguidos de oficio, de inmediato lo tiene que hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal, para todos los efectos legales que puedan llegar a proceder. Entonces, claro que sí, aportándole todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo y las pruebas, que es muy importante, las pruebas que hicieron llegar a ese supuesto, ¿ok? Entonces, hacia grandes rasgos eso es de lo que habla el artículo 93 de la legislación en cita. Otro aspecto importante es el que determina el contenido del artículo 95, porque aquí nos especifica a quién se considera responsables de los delitos fiscales, ¿ok? Entonces, qué interesante, porque es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero aquí tienen ustedes el fundamento, ¿no? de ello. Ya lo habíamos indicado, aquellos que lleven a cabo la conducta, ya sea por sí solos o que auxilien o que se presentan varios supuestos. En un momento nosotros les vamos a compartir ese artículo, el contenido de ese artículo, para efecto de que encontremos ya el fundamento de lo que veíamos hace un rato. Al final de todo ello, en su defecto, lo van a tener ustedes en los apuntes y entonces lo van a poder analizar con más detenimiento, ¿ok? Porque ese artículo nos indica, así lo dice tal cual, son responsables de los delitos fiscales quienes, y nos hace un señalamiento, ¿sí?, detallado en varias fracciones. Y entonces, entre las cuales ya la terminología adecuada es esta,